un podcast de Cooperativa. Los animales que nos rodean y circulan sigilosos por nuestra historia, nuestro arte y cultura. Animales espirituales y callejeros, signos de nuestra identidad, en los que podemos leer parte de nuestro pasado y quizás de nuestro futuro. Zodíaco Chileno, un podcast de Cooperativa Podcast, Teatro UC y Núcleo Milenio, Arte, Performatividad y Activismo. Hoy, el zorro. El zorro es un mamífero cánido de tamaño mediano. Se distingue por su cuerpo esbelto, orejas erguidas, hocico alargado y puntiagudo, y cola larga con pelo abundante y largo. Hay distintas especies que habitan en casi todo el mundo. Los zorros endémicos de Sudamérica se clasifican en el género Licalopex, que está más emparentado con los lobos y chacales, género Canis, que con los zorros del hemisferio norte, del género Vulpes. La bienvenida a un nuevo episodio del Zodiaco. Vamos en los últimos signos a la chilena para un zodiaco también así, identitario, nacional, local como el que más. En este afán buscando los signos de la identidad nacional, me acompañan Cristiano Paso, académico de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Paula, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, el nunca bien ponderado Andrés Kalapski. Hola. ¿Por qué no me ponderan bien? Hola. Empiezan a ponderarme, ya está bueno ya. Te vamos a tener que sumar al promedio en ese caso. Bueno, como sea, pero pondérenme. Pondéreme. Yo reclamo ser imponderable. Y el imponderable Cristiano Paso. Son muy buenas descripciones esas. Yo soy Pablo Molina y este es un podcast de N-Mapa, del Núcleo Mapa, de cooperativapodcast.cl y el Teatro UC. En las grabaciones están Braulio Martínez y Marco Díaz, y nuestra actriz invitada en este capítulo es Catherine Massoyer. Jóvenes. ¿Cómo calificarían el signo zorro? ¿Les parece un signo apropiado, un signo de buenos rasgos, un signo de buena fortuna? Es un signo peludo. Es peludo el tema. De definir. No, pero a mí me gusta el signo zorro. A mí me gustaría ser signo zorro. No sé si soy, pero así como hay signos que uno evita ser, hay signos aspiracionales. Yo aspiro a ser zorro. A mí me cae bien el zorro. Sí, el zorro es que el zorro tiene como identidades muy distintas, me parece a mí, como en las fábulas. De hecho, creo que, y tú, Cristiano Paso, vas a hablar de eso, creo que es muy distinto el zorro como se entiende en Europa, por ejemplo, del zorro como lo vemos nosotros y nosotras aquí en Chile. Pero a mí me gustaría partir con los tipos de zorros que viven en Chile. ¿Estamos hablando de un solo tipo de zorro en Chile, en el territorio nacional? ¿De qué hablamos cuando hablamos de zorro? Se podría llamar esto. Cuando hablamos? Sí, y además luego pensé en el territorio, que es un término hoy tan cargado de tanto significado. Pero ¿cuántos zorros hay? Partamos por ahí. Tenemos 3 zorros. Cada vez que decimos, mira, un zorro chileno, pueden ser 3 tipos distintos. Tenemos el zorro culpeo, amarillito con dorso gris, que debe medir entre 80 y 120 centímetros, pesa 12 kilos y es de los más grandes de la región. Ya. El segundo es el zorro chilla, es más grisáceo, una cola bien pomposa, que es re bonito, y orejón. Y ese es más chiquitito, mide 40-60 centímetros y pesa 6 kilos. Ya. Y tenemos el último, que es el más tierno, creo yo, pero el zorro chilote, el zorrito de Darwin, que mide entre 48 y 60 centímetros, pesa entre 2 y 4 kilos, y la gracia es que es robusto, es más gordito, es más rellenito, y él vive en peligro de extinción. Esos son nuestros 3 zorros chilenos. Es tan lindo el zorro chilote, la verdad. Ya vamos a hablar más de él, pero es lo más exquisito que hay, porque es de ese tipo de animalito donde las patitas se ven muy pequeñitas porque el cuerpo es muy grande y la cabeza también se ve chiquitita, entonces eso le da un look, verlo y se esconde. un look bien especial. Ya, estos son los tipos. Yo quiero decir que creo que al último que vi fue un zorro chilla.
Y, y son lindos, se me había olvidado lo muy bonitos que son, como que te emocionan. Como son frágiles y escurridizos y tienen una apariencia que es muy hermosa. Yo recuerdo Sí, es que no son tan frágiles. Bueno, porque se ven como frágiles. O sea, no. Es que eso es bonito. Los zorros tienen algo que los emparenta con el gato, no en términos genéticos, sino actitudinales, para volvernos a otra parte de nuestro zodíaco, en que el zorro te permite que lo mires un poco. El zorro aparece, y eso después Cristian nos va a hablar también de los zorros en mitologías americanas, pero el zorro aparece. De repente el zorro, hay una neblina, por ejemplo, o un pastizal, y el zorro emerge y te dice, mírame un poco. Bueno, ya, mírame. Ya, mucho. Como, mira, aquí está la cola. ¿Ah? ¿Tú veías esta cola? ¿Cachai esta cola? Ya, ok, ahí, suficiente. Chao. Oye, Andrés Kalavsky, yo no me gusta seguirte en todo, pero de verdad que me encuentro he tenido 2 encuentros con zorros y han sido exactamente así. Como que de repente miro y ya está. y lo miro en un segundo y desaparece. Ahora, hay una cosa muy bonita en eso, porque estos encuentros de zorros se dan también en lugares bien distintos, y eso es fascinante, porque pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar de nuestra geografía, porque estos 3 tipos de zorritos de los que hablamos, tenemos el de Culpeo, que vive prácticamente desde Ecuador a Tierra del Fuego. El zorrito Chilla vive a medio camino entre Chile y Argentina, a través de los Andes. Y el zorrito de Darwin lo tenemos en Araucanía, Biobío, Los Lagos y el 90% de los pocos que quedan, de los 700 ejemplares, en Chiloé. Entonces, muy bonita esta cuestión de cómo tenemos zorros en regiones de biodiversidad muy distintas. Ahora, cuando tú hablas de regiones, uno tiende a ocupar como la definición tradicional, ¿no es cierto?, de las regiones, como si el país estuviera dividido con líneas. Yo cuando era chica pensaba que había líneas que uno cruzaba, así como las líneas del mapa, y que si yo pasaba, las iba a mirar. Ah, claro. Pero yo creo que lo que tenemos más bien son estos territorios, ¿no es cierto? Estos territorios que tienen un paisaje similar, que tienen una cultura similar y que no coinciden necesariamente con las regiones y que yo creo que son unidades como más coherentes para mirarnos, por ejemplo. Hay unos trabajos interesantes que se están haciendo sobre eso en la Fundación para la Superación de la Pobreza. Exactamente, y por eso que cuando te decía que me interesaba tanto esto de que pudiéramos comentar de que eso que llamamos zorro chileno, y cuando lo empezamos a mirar nos damos cuenta que cuando hablamos de zorros, el gentilicio chileno alude a 3 tipos de animal distintos y por ende a 3 ambientes distintos, a 3 regiones, a 3 zonas biológicas distintas. Y creo que con ese gesto, ¿no?, el zorro nos recuerda que finalmente eso que llamamos país, esas fronteras lineales trazadas a cordel y regla, en verdad son mucho más diversas, tienen identidades particulares. De algún modo los zorros nos recuerdan, como cantaba Maquisa en La Rosa de los Vientos, que la nacionalidad no es la gran cosa, o al menos no es una cosa fija ni homogénea. Cuando miramos a los zorritos y empezamos a darnos cuenta que responden a ambientes distintos, es un buen espejo en el que nos podemos empezar nosotros a mirar como país, a darnos cuenta que somos más diversos de lo que queremos. Es bonito, Pucha, me gusta yo la quiero idea. llevar la contra. La contra, ya. Espera, pero antes quería decir que me gusta la idea de tomar un signo. Yo tengo poco de ese signo, ¿eh? No tengo esta cosa misteriosa de aparecer y luego desvanecerme. Al revés, encuentro que estoy en una presencialidad insoportable a veces para mí misma. Pero me gusta como signo. Sería como el signo de alguien quizás más esquivo que yo. Andrés Kalavsky, ¿en qué quieres llevar la contra de una conversación que hasta ahora ha avanzado en un ámbito de armonía y coordinación? Porque yo creo en el conflicto, porque es una de las cosas que a uno le pasa cuando uno estudia teatro. Uno cree que el conflicto es necesario, e incluso deseable en vez del consenso. Porque hay un amigo teórico marxista que se llama Terry Eagleton. Ya. El Terry dice una cosa que yo encuentro que es bien útil, que dice, no porque esté construido es falso. ¿Sí? Entonces cuando la gente dice, no, que el patriarcado es una construcción. Sí, es una construcción, pero eso no lo hace inexistente. Un puente está construido y no por eso es falso. Lo podemos ocupar para cruzar o lo podemos ocupar para atrapar a nuestros enemigos ahí y dinamitarlo. Entonces, las fronteras esas que tú te imaginabas... No vamos a dinamitar a nadie ni en este podcast ni en ningún espacio.
No, yo estaba dando ideas, no, que no pasó del... Estás dando idea. Tampoco más idea. Bueno, ya. De dinamitar personas. Ya. No, pero lo que nos peor. decía el Terry, que es súper importante, es que esas fronteras que son imaginarias pueden tener consecuencias reales. Esas fronteras de cordel, de regla, esas líneas que uno no ve, pueden empezar a tener consecuencias reales. Por ejemplo, una de las muchas razones por las cuales el zorro de Darwin está en peligro de extinción es que cada vez que se construyen caminos, los caminos que son trazados primero imaginarios, pero empiezan a tener cada vez más realidad. Esos caminos de asfalto, por chiquititos que sean, como tienen tráfico de automóviles, impiden los corredores de los animales para el apareamiento. Entonces, no consideramos, por ejemplo, por dónde tienen que pasar los animales para mantener su pool genético diverso. Claro. Es que ahí yo quiero perder toda ponderación y nada. Y discrepar nuevamente. ¿Cómo? Por ¿Pero favor. qué? Pero, primero paso. Que si divides con una cerca o con una huella o con un camino, lo que sea, te quedan, uno no necesariamente en ese tipo de, o sea, o no nunca, se toma en cuenta ver cuál es la ecología de este sistema, cómo se va a interrumpir. Es que justamente, claro, lo que estábamos planteando con los zorros y esta idea de que ellos nos ayudan a ver que las fronteras son otras, que estas regiones son más amplias que las que nos imaginamos a cordel y regla, es que podríamos decir, citando a Terry Eagleton, que efectivamente el que las cosas estén ahí y existan no implica que no las podamos derribar. Y creo que cuando empezamos a mirar de cerca el cómo se mueven los animalitos, tenemos una tremenda oportunidad para derribar lo que está mal construido y empezar a pensar las fronteras de otra manera. Ah, perfecto. O sea, no es que no esté Oiga, de acuerdo, profe, pero ¿por qué no era le por dicen llevarle nada? la contra. Era para ¿Por qué no le dicen nada? ¿Por qué cuando yo quiero dinamitar un puente me retan? Pero cuando Cristiano ofrece andar derribando cosas, lo vamos felicitando. Profe, no es justo. Ok. Miren, vamos a hablar de el zorro en la literatura. Vamos a hablar de el zorro, el personaje de antifaz y capa y sombrero en algunos minutos. Pero antes y para eso, vamos a tener una lectura de El zorro de Isabel Allende en la voz de la actriz Catherine Massoyer. Me animo a continuar con paso ligero, puesto que habéis leído hasta aquí. Lo que viene es más importante que lo anterior. La niñez de un personaje no es fácil de contar, pero debería serlo para daros una idea cabal del zorro. La infancia es una época desgraciada, llena de temores infundados, como el miedo a monstruos imaginarios y al ridículo. Desde el punto de vista literario, no tiene suspenso, ya que, salvo excepciones, los niños suelen ser un poco sosos. Además, carecen de poder. Los adultos deciden por ellos y lo hacen mal. Les inculcan sus propias ideas erróneas sobre la realidad y después los críos pasan el resto de sus vidas tratando de liberarse de ellas. No fue, sin embargo, el caso de Diego de la Vega, nuestro zorro, porque desde temprano hizo más o menos lo que le daba la gana. Tuvo la buena fortuna de que las personas a su alrededor, preocupadas de sus pasiones y asuntos, descuidaran su vigilancia. Llegó a los 15 años sin grandes vicios ni virtudes, excepto un desproporcionado afán de justicia, que no sé si pertenece a la primera o a la segunda categoría. Digamos que es simplemente un trazo inseparable de su carácter. Podría añadir que otro trazo es la vanidad, pero sería adelantarme mucho. Eso se le desarrolló más tarde, cuando se dio cuenta que aumentaban sus enemigos, lo cual siempre es un buen signo, y sus admiradores, sobre todo del sexo femenino. Ahora es un hombre apuesto, al menos a mí me lo parece. Pero a los 15 años, cuando llegó a Barcelona, era todavía un mozalbete de orejas salidas. No había terminado de cambiar la voz. El problema de las orejas fue la razón por la cual se le ocurrió la idea de usar una máscara, que cumple la doble función de ocultar por igual su identidad y esos apéndices de fauno. Si Moncada se los hubiera visto al zorro, habría deducido de inmediato que su detestado rival era Diego de la Vega. Ok, busquemos los temas que nos unen, busquemos los mínimos comunes en esta conversación. Y yo creo que en la figura del zorro vamos a coincidir, ¿no? Tiene una figura clara y tiene una referencia histórica al zorro también que es bien clara, ¿no? Efectivamente, en este capítulo
muy poco ponderado de Zodiaco, tenemos que recordar necesariamente a Joaquín Murrieta, un individuo de carne y hueso, pero que se terminó transformando en un mito, en un personaje histórico, ¿no? Joaquín Murrieta nació en México el año 29 y se murió en Estados Unidos al 54. Ya. Pero lo que nos interesa de Joaquín Murrieta es que él fue finalmente un activista durante la fiebre del oro. El tipo se va a California en la década del 50 del siglo XIX a hacerse literalmente la América, y se da cuenta que solo hay racismo, hay explotación. Y el tipo se resiste a eso y arma una banda, la banda de los Joaquines. Le puso la banda de los Joaquines porque había más de... No, porque ¿Un él era el más Joaquín? bacán. Es como que yo tengo una banda con ustedes, igual le pongo la banda de las Paulas. Obvio, como Janis Joplin, que tuvo como 8 grupos, pero siempre Janis Joplin y algo más. Obvio. No me toque a Janis Joplin porque lo pasó bien mal No, por culpa ídola. del patriarcado. Ídola, ídola absoluta. Ídola. Y claro, La cosa es que Joaquín Murrieta Joaquín Murrieta forma a los Joaquines. conforman los Joaquines hasta que, cuento corto, lo arrestan, le dan una muerte ejemplificadora, lo decapitan, dice el mito, y meten la mano y la cabeza a una botella con licor y la pasean por California como símbolo admonitorio hasta que esa botella se pierde después del terremoto de 1906 en San Francisco. Oh. Ahora, ¿qué tiene que ver este Joaquín Murrieta de cabeza y mano en alcohol paseándose por California, o siendo paseado por California más bien, con El Zorro? Que un chileno, Carlos Morla, escritor, escribió la ficción del zorro y le cambió la nacionalidad, le puso que era chileno. Y ahí otros colegas agarraron papa. Antonio Acevedo Hernández, que hizo una obra el año 36, Joaquín Murrieta chileno, Pablo Neruda el 67, Fulgor y Muerte y Joaquín Murrieta. Nos apropiamos de Joaquín Murrieta para siempre. Pero El Zorro quedó como internacional, ¿o no? Es que aquí viene lo interesante. Este personaje, este mito de un forajido que como buen zorro a veces aparece, se deja ver, vive en la clandestinidad, terminó germinando en otras ficciones. Y es así como el mito del zorro con este justiciero, esta especie de Robin Hood que vive en la clandestinidad, medio escondido, toma mucho de ese carácter. Al punto que quienes hayan visto la película de La Máscara del Zorro recordarán que el personaje de Antonio Banderas se llamaba Alejandro Murrieta, hermano de Joaquín, y él es el zorro que viene a restablecer la justicia. Wow. Oye, ¿de dónde viene la imagen de El Zorro como un galán? Porque no es casualidad la interpretación de Antonio Banderas, ¿no es cierto? Hay algo siempre en el cine, como en las versiones hollywoodenses, donde el zorro es muchas cosas, pero principalmente es como un Don Juan, ¿no, Kalapsky? Es que como dice el meme, gringos gonna gring. Entonces el zorro es un invento de ficción norteamericana, originalmente construyendo la otredad. ¿Sí? La otredad es una construcción, no sé, cuando uno dice, mira, nosotros somos súper parecidos, no, yo no tengo nada que ver contigo. Eso se construye literariamente. Y entonces lo que se construye es la idea de que el periodo en que California era mexicana, había esta cultura en la cual había este héroe que era un galán, porque es una fantasía con la sensualidad latina, es así de antigua la idea para los gringos de que los latinos somos sensuales. El estereotipo. Esto es puro estereotipo, entonces, que el zorro Puro sea así estereotipo. como buen mozo. Oye, quiero hablar... Claro, pero sí. ahora, eso no es un estereotipo que yo sea buen mozo y no por eso voy a dejar de ejercerlo, digamos. No. Ok. De nuevo, Por supuesto. no porque la cosa sea construida, uno la tiene que abandonar. Y ahí pasa una cosa No, muy no. interesante con los estereotipos. Y es que si te fijáis, cuando el latino es criminal, lo paseamos con la cabeza dentro de una botella de licor. Y cuando lo queremos poner como símbolo de exotismo, es guapo, es galán, es sensual. Toca guitarra. Y toca guitarra, y siempre toca guitarra. Oigan, quiero que hablemos del zorro en la literatura, el zorro en las fábulas, pero antes hay un zorro que me parece que es inevitable, y es el zorro del Principito. Lo quiero plantear sobre la mesa porque nunca entendí exactamente el rol de ese personaje. Es que el zorro, o sea, el Principito es una cosa bien interesante porque hay que acordarse que el señor que escribió El Principito era un espía. Era un piloto de guerra que fue espía en Estados Unidos. Un héroe de guerra, además. Entonces, uno también podría leerlo como una novela que está llena de clave. Está llena de un código anagógico, uno podría decir, oculto. Una de las cosas que pasa con ese zorro es que el zorro está ahí como la oposición al perro y al lobo.
El zorro está pensado como ese que es siempre salvaje porque es siempre ingenioso y por lo tanto no se puede domesticar. Y entonces está la imposibilidad, porque el Principito está como una historia infantil, es una historia angustiosa, en que la única solución a una relación muy tóxica que tiene el príncipe con la rosa es el suicidio. Entonces lo que está ahí es la imposibilidad de crear un vínculo sano, pero el deseo del zorro, a pesar de su naturaleza, de crear un vínculo sano. Entonces él pide, domestícame, dame un vínculo sano, pero en realidad los zorros no se pueden domesticar. Ahora, eso es porque el autor del Principito no había leído los experimentos genéticos de los rusos que habían estado domesticando zorros. Ya, pero básicamente no está ahí como, o sea, si hubiera sido un buen perro. El perro no necesita... Un perro callejero. Claro. Un buen perro, pero no tenía hogar. Si hubiera sido ese perro, Exacto. entonces habría sido como amistad inequívoca. Y habría podido a lo mejor rescatar de su relación tóxica al Principito. Exactamente, ¿viste? Y por eso a mí no me gusta la rosa, pero tampoco me gusta el zorro, porque le dice, claro, yo aquí te esperaré y tú eres único para mí, pero ¿sabéis qué? Salimos bien. Entonces, Como decía Hamlet, en ese sentido, palabras, pero tú lo palabras, planteas bien. palabras. Claro, a mí siempre me pareció que el zorro era un poquitito cuentero, pero esa soy Es yo. que el zorro es cuentero. Es Por cuentero, eso, ¿viste? nosotros deberíamos hablar de cómo ha sido usado el zorro para hablar mal de las mujeres. Pero antes de eso, quiero que hablemos de el zorro de las fábulas, porque es la línea lógica digamos... Como usted diga, señorita Laura. Cristiano Paso. Oye, no, es que me quedé pensando en lo que decía Andrés, que es muy cierto que el autor del Principito, cuyo nombre nunca he podido pronunciar bien, y no será esta vez la que lo haga, no conocía los experimentos genéticos de los rusos, y claro, no conocía eso y parece que había leído más literatura de la cuenta, porque repite una serie de estereotipos que vienen desde Esopo para adelante. En Esopo, en sus fábulas, no sé, en El zorro y las uvas o El zorro y la cigüeña, siempre el zorro es un animal que se chorea rápido. Me explico. En El zorro y las uvas, va este zorrito caminando, ve unas uvas increíbles, deliciosas, se las quiere comer, trata de agarrarlas, no puede, y como no puede, dice, deben ser malas, y se va. O más adelante, en El zorro y la cigüeña, ¿no? El zorro le hace una invitación muy desagradable a la cigüeña se venga y le sirve sopa en una especie de recipiente donde el zorro le era imposible comer, y el zorro rápidamente otra vez se va. Es como el animalito que tiene la capacidad de chorearse rápido y al mismo tiempo dar vuelta la página. Ya, o sea, es que sí, es como una combinación, es como astuto, pero tal como dices tú, si las cosas no le resultan como quiere, nada, se va nomás, sin más ceremonia. Sí. Y esa es la fama que le hemos dado y que Maquiavelo decía, ¿no? Que hay que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Ahí fue compartimentalizado. Pero cuando pensamos en otra literatura, cambia esta mirada sobre el zorro, siempre cool, siempre altivo, siempre listo a fugarse. Ahora, ese en las fábulas aparece como zorro y como zorra también, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de La zorra y las uvas, creo. Yo creo que así lo leí. Pero Andrés Galarski tiene un punto y es cómo se ocupa ese término de manera ofensiva para las mujeres. Y esta no es una cuestión que podríamos decir históricamente, sino como ayer o hace media hora, ¿no, Andrés? No, es bien largo. Entonces, lo que pasa es que la zorra, en vez de el zorro, puede que venga por la tradición francesa y el problema de traducción en cómo queda el género de las cosas. ¿Sí? Como el nariz en francés, porque los franceses creen que la nariz es masculina. A lo mejor tiene que ver con qué nariz es cuál, pero hay una larga tradición. Espera, en italiano es la tigre. Por ejemplo, ahora eso tiene una pinta de enreda canción mucho. de Ilia Kuriaki and de Valderramas que no te explico. Pero En italiano es la tigre bebe el agua. Duolingo nivel 4. bueno, entonces hay una larga tradición en que el zorro puede representar la sabiduría o el ingenio, que son cosas opuestas. Y la idea de ingenio está muy vinculada al tipo de conocimiento que se le permitió ejercer a las mujeres durante muchos siglos de opresión. Entonces el ingenio es un saber disfrazado que no puede ser frontal, tiene que ir por los márgenes, tiene que aparecer y desaparecer para poder protegerse.
porque las mujeres viven vidas más peligrosas. Entonces, cuando los hombres, por ejemplo, un señor que se llama Ricardo Escobar en Chile, sobre la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, publicó una columna que yo creo que él se había encontrado muy ingenioso y de haber pensado que nadie iba a captar la sutil ironía en que él comparaba varias veces a Isquia Siches con una zorra, la zorra de la fábula con el cuervo, en que la zorra engaña al cuervo. Él decía como, porque en realidad yo estoy elogiando a Isquia Siches, pero repetía una palabra que ha sido ofensiva porque muchas veces la versión femenina de los animales se usa para insultar. Un perro es fiel, una perra es infiel. Un zorro es sabio, una zorra es caótica. ¿Sí? Entonces, en esa columna, Ricardo Escobar, una y otra vez, como decía la noche, insulta abiertamente a Isquia Siches, que reaccionó como siempre muy elegantemente. Incluso al final, porque no le basta, dice: la mona vestida de seda, mona se queda, porque le faltaba insultarla con otro animal. Pero lo que es interesante de eso es empezar a mirar estas oposiciones en las que vivimos. Estas oposiciones en que hay un término marcado. Porque cuando uno dice, mira, no todo es blanco o negro, ¿sí? Estamos ocupando una oposición binaria. Pero esa oposición binaria nos enseñaba un señor que se llamaba Roman Jakobson y que todavía a veces lo pasan en los colegios y que tenía lo suyo. Esa oposición binaria, los dos términos no están al mismo nivel. Porque preferimos un término. Porque hay un término que lo dejamos particularmente significado. ¿Sí? Entonces, cuando decimos un perro y una perra, no están al mismo nivel. Cuando decimos un zorro y una zorra, no están al mismo nivel. Entonces, esas oposiciones aparentemente iguales se usan para jerarquizar. Ahora, Roman Jakobson no nos dijo, pero sí nos dijeron otros amigos después, que todo esto tiene historia y entonces las oposiciones binarias pueden cambiar a lo largo de la historia. Por ejemplo, antes uno decía guitarra o guitarra eléctrica, ¿sí? Entonces la guitarra era la guitarra y la guitarra eléctrica era la como recién venía. Pero después la guitarra eléctrica se volvió tan famosa que uno dice guitarra eléctrica o guitarra acústica. Y entonces la guitarra ahora puede ser la eléctrica. Me río porque yo pensé en guitarra y guitarrón. Pero ¿saben qué? Para avanzar hacia cuestiones más elevadas, la invitación es a escuchar a Jorge Teillier, poesía de Jorge Teillier, El mes de los zorros, en voz de Catherine Massoyer. En el mes de los zorros, en el mes de los días de sol frío, los ancianos que habían abandonado sus ojos a las tinieblas vieron a las montañas ebrias mirarlos fijamente y luego disolverse como relojes de arena. Es otro sol el que se anunció con el ruido reluciente de los cuchillos en la cocina, que despertaron buscando las gargantas de las aves de los brezales. El pozo familiar cerró su boca, acallando las ranas parientas de aquellas con que jugábamos con los rústicos en las cantinas. Y llegaron las hechiceras a reanimar los fríos braseros de la nevazón de los ciruelos. ¿Quién nos devolverá a los amigos muertos ese mes de los zorros, a los días de sol frío, después que los ancianos olvidaron sus juegos en el pozo y hundieron sus cuchillos en la garganta de los pájaros descubridores de la ventana por donde no entra la noche? ¿Quién nos devolverá a esa calle que ahora los ancianos vigilan airados porque no pueden extirpar la zarza de ardientes raíces, porque el viento mueve las hojas del bosque predicando esperanza, mientras las hechiceras remueven en sus calderos la sangre de sus víctimas que beben friolentas porque ningún sol cantará en sus oídos? Grande fue nuestra caída, bajo la burla de los zorros y el sol frío, deslumbrados por las hechiceras de grandes pechos blancos. Insomnes oíamos el rechinar de la horca. Nuestro amigo el grillo no cuidaría nuestras tumbas. Pero las hechiceras nada pudieron contra el ciruelo inmaculado de la casa que incendiaron, y sus pétalos caídos formaron la alfombra que enviaremos a los viajeros inesperados del retorno, mientras los ancianos de nuevo se hundirán en un pozo que el cielo no conoce, sin dejar una sombra que legar a sus nietos, que solo se acordarán de nosotros
que nunca dejamos de escuchar a los bosques secretos, predicando libertad con cada una de sus hojas. Finalmente, para terminar esta conversación respecto al signo zorro, que yo creo que tiene un espacio absolutamente ganado en este zodiaco, los zorros los hemos visto como animales singulares, hermosos, bajo amenaza. ¿A quién amenaza el zorro? ¿A quién persigue el zorro? Uy, los zorros comen de todo, de todo, de todo. Yo tengo una amiga bióloga que encontró en caca de zorro un cartucho de escopeta. Así de todo comen los zorros. Entonces, comen tanto de todo que hace... ¿Qué dato me has dejado perpleja? Pero bueno. Comen tanto de todo que hace... Pero comen de todo. Un poco más de 10 años. Claro, habitualmente suponemos que los zorros son estos cazadores omnívoros, pero son oportunistas. Entonces cazan más bien presas chiquititas. Cazan roedores, cazan lagartos, comen frutas si hace falta. ¿Sí? Son como yo, comen frutas si hace falta. Porque bueno... Solo se hace falta. Pero, mira, yo la otra vez di una respuesta que me parece que es literaria. Yo dije que los zorros, me preguntó un pequeño vástago, ¿qué comen los zorros? Y yo dije, huevos de gallina. Claro, comen huevos de gallina también, pero no son grandes cazadores. Es más bien una idea que no, del susto que les tenemos. No son grandes cazadores, pero cazan gallinas, comen huevos de gallina, comen huevos de lo que pillen, comen pajaritos. Pero desde hace un poco más de 10 años, un investigador chileno logró tomar fotos que son realmente impresionantes de zorros atacando guanacos. Y wow, entonces hasta ese momento pensamos que el único depredador del guanaco era el puma, por una cuestión de tamaño, básicamente. Porque los guanacos pesan como 100 kilos. Entonces, un zorro culpeo, aunque sea de los zorros más grandes que hay en el Cono Sur, pero igual no es llegar y tirarse contra... Pero se tiran contra los guanacos y los cazan. Entonces, lo que nos hace preguntarnos, ¿es algo que sabemos ahora y siempre ha ocurrido? ¿O es algo que, producto de las presiones ecológicas como el cambio climático, la desaparición de los hábitats, la escasez de comida, ha sido una innovación de comportamiento por parte de los zorros? Y a mí me gusta esa duda, porque es la duda que tiene siempre todo el conocimiento y es la duda que nos recuerda el ingenio de la zorra. ¿Sí? La zorra que ejerce esta sabiduría, este ingenio que va por fuera de los márgenes, solo se puede dejar ver a rato. Y entonces cuesta mucho saber de dónde viene eso, trazar una línea, capturarla. Pero eso es parte de su gracia, porque se deja ver, se muestra. Entonces, yo te voy a mostrar qué caso guanaco, pero me voy a esconder de nuevo. Y no te pienso contar si lo hago siempre o no. No vas a saber de mí más que aquello. Cristiano, mira esta cola. Sí, ¿vieron? Sí, creo que vieron. Una serie llamada Fleabag. ¿Recuerdan que allí tiene a un personaje zorro como protagónico? Claro, hay un cura que le tiene mucho susto a los zorros. Sí, y eso porque el zorro allá tiene como esta cuestión de que anda entre las casas, cosa que a mí siempre me pareció muy llamativa. Ese zorro es igualmente esquivo, pero es como amenaza urbana, parece, ¿no? Es como plaga urbana. Es interesante pensar los zorros porque si vamos como recorriendo el globo, nos vamos a dar cuenta que no solo presentan problemas de traducción, sino que también distintas maneras de relacionarnos con ellos. Por ejemplo, en la tradición japonesa, la idea del zorro representa un animalito que a medida que va envejeciendo se va tornando pillo, pero que tiene un tipo de pillería que es media traviesa, media por diversión. Y la principal gracia que se le atribuye a este animalito, pillo, es que es un gran cuidador de la naturaleza. Es una especie de cuidador con una cosa medio chambona. En la tradición celta, por ejemplo, ¿no? Tenemos que el zorro es un animal que va a resguardar el bosque sagrado. Y en la tradición escandinava, ¿no? Aparece como un animal también que por su madurez y que por su conocimiento es capaz de guiarnos a través del Ártico y va caminando y desde su colita va tirando chispas que van iluminando el cielo. Entonces me quería quedar con esto porque creo que cuando estamos pensando un signo zorro, por un lado está la astucia, la reivindicación de todos esos saberes de los que hablaba Andrés, que han sido usualmente catalogados de segunda categoría, atribuidos por lógicas patriarcales al femenino. Y creo que una buena manera de combatir eso es ir rescatando otras tradiciones donde el zorro y las zorras comienzan a aparecer como aquella persona que, gracias a ese ingenio, gracias a ese saber, nos permiten cuidar territorios, cuidar la memoria y, finalmente, proteger las comunidades. Perfecto, lindos, ingeniosos, esquivos,
Me parece fantástico el signo del zorro para incorporarlo en este zodiaco chileno. Andrés Kalawski, hasta el próximo episodio. Chaito. Chaito. Y Cristiano Paso, hasta el próximo episodio. Desaparecemos como un zorro. Exactamente, desaparecen. Lo que no desaparece es la música de Zodiaco, que es composición de Marcelo Martínez y parte de la investigación de este podcast, que agradecemos también a Paula López. Yo soy Paula Molina, la invitación es a escuchar este y otros podcast en cooperativapodcast.cl o a buscar el Zodiaco chileno en iTunes, Spotify y distintas plataformas. Hasta la próxima.